Bien, el problema nos dice, un disco de 15 centímetros de radio que gira a 30 revoluciones por minuto demora 20 segundos en detenerse desde el instante en que se lo frena. Calcular su aceleración angular, el número de revoluciones que da hasta detenerse, la rapidez tangencial de un punto del borde del disco antes de empezar a frenar y la aceleración centrípeta tangencial y total para un punto del borde del disco antes de empezar a frenar. Bueno, para comprender un poquito mejor la situación vamos a simular en modelos. Acá tenemos el disco que, como nos dice el problema, está en movimiento, está moviéndose a 30 revoluciones por minuto y nos habla también de un punto situado en el borde exterior, que va a ser este. Para este punto, como el disco se encuentra en movimiento, aquí hemos puesto los vectores para empezar de velocidad, que es este rojo, el vector de aceleración centrípeta, que es este verde grande que está apuntando hacia el centro, y el vector de aceleración tangencial. En este caso, como nos dice que el disco se va a detener, quiere decir que se está frenando, y entonces esta aceleración tangencial tendría que estar en sentido contrario a la velocidad, ¿sí? Ahora, lo que sabemos es que si se va a frenar, esta velocidad tendría que ir disminuyendo y la aceleración centrípeta, que también depende de la velocidad, tendría que comportarse de la misma manera. Entonces eso lo vamos a verificar ahora con la simulación. Entonces está girando y poco a poco, gradualmente, empieza a disminuir tanto la velocidad como la aceleración centrípeta, hasta que en determinado momento, como nos dice el problema, a los 20 segundos se detiene completamente. Lo que hemos podido hacer acá al lado es una gráfica de tres elementos: el ángulo que está barriendo el disco, la velocidad angular, que es esta línea roja, y la aceleración angular. Aquí tenemos el gráfico de las tres magnitudes angulares. Como sabemos, en el movimiento circular uniformemente variado, la ecuación que define el ángulo es una ecuación de segundo grado, por lo tanto acá nos sale una parábola. La velocidad varía uniformemente, por lo tanto aquí su gráfica es una línea recta que va a ir decreciendo hasta que a los 20 segundos llega a 0. Y finalmente la aceleración angular es constante, aquí no se la ve muy bien, y vamos a ver después a qué se debe esto. Bien, habiendo analizado estos puntos, vamos a volver a la presentación y vamos a empezar a resolver el problema. Para ello tenemos que tener en cuenta los juegos de ecuaciones con los que tenemos que trabajar, porque en movimiento circular tenemos varios juegos de ecuaciones. Las primeras, que son las ecuaciones lineales, las que trabajan con magnitudes lineales como el arco, la velocidad tangencial y la aceleración tangencial. Luego tenemos las ecuaciones angulares, las que nos sirven para determinar las magnitudes angulares, que son el ángulo, la velocidad angular y la aceleración angular. Luego tenemos un juego de ecuaciones de relación que vinculan las lineales con las angulares. Aquí está el arco relacionado con el ángulo, la velocidad tangencial con la velocidad angular y así sucesivamente. Y finalmente tenemos las ecuaciones de aceleraciones, las que nos permiten hallar la aceleración centrípeta y la aceleración total, que es la suma vectorial de la tangencial con la centrípeta. Bien, tomando en cuenta nuestros juegos de ecuaciones, vamos a empezar a resolver el inciso A, en el que nos pide calcular la aceleración angular. Como lo que nos está pidiendo es una magnitud angular, tenemos que elegir nuestro juego de ecuaciones angulares. Pero lo primero que hacemos es extraer los datos que nos da el problema. Primero nos habla de un disco de 15 centímetros de radio, por lo tanto el radio va a ser 15 centímetros o lo que es igual 0.15 metros. Nos habla de una frecuencia de giro que es de 30 revoluciones por minuto y nos dice que tarda 20 segundos en detenerse, o sea, el tiempo es 20 segundos y nos da un dato implícito acá de que se detiene, por lo tanto su velocidad angular final sería de 0. Como decíamos, tomamos nuestro juego de ecuaciones angulares y elegimos la ecuación de velocidad angular para poder hallar la aceleración angular. Pero para esto vamos a necesitar la velocidad angular inicial. Eso la podemos extraer del dato de frecuencia. La frecuencia que nos da son de 30 revoluciones por minuto. Esto lo podemos convertir mediante la relación de revolución a radián y de minuto a segundo en la velocidad angular, que sería 3.14 radianes por segundo. Con este dato de velocidad angular inicial tomamos nuestra ecuación de velocidad angular
Sabemos que la velocidad angular final va a ser 0 porque se detiene. La inicial va a ser esta que acabamos de hallar acá, con la que se estaba girando el disco en un principio, y el tiempo que tarda en detenerse es 20 segundos. Entonces a partir de ahí despejamos la aceleración angular y nos sale exactamente que es negativo 0.16 radianes sobre segundo al cuadrado. El negativo se debe a que está desacelerando, se está deteniendo. Entonces este dato de aceleración angular es lo que nos pide hallar el inciso A, por lo tanto con esto queda resuelto. Pasamos a resolver el inciso B. Nos pide calcular el número de revoluciones que da hasta detenerse. Aquí vamos a tener los datos que ya teníamos en el anterior inciso, pero le vamos a agregar como un dato extra lo que acabamos de hallar en el inciso A, que es la aceleración angular. Como nos pide el número de revoluciones, eso indirectamente es el ángulo. Entonces tenemos que elegir nuestro juego de ecuaciones angulares y tenemos que determinar el ángulo que ha recorrido. Entonces para eso tomamos la primera ecuación y reemplazamos los datos. Nuestro ángulo inicial va a ser 0, nuestra velocidad angular era 3.14 y el tiempo que tarda en detenerse 20 segundos. Y como decíamos, ya tenemos la aceleración angular que hallamos en el anterior inciso. Reemplazando los datos nos sale que el ángulo que ha recorrido es de 30.8 radianes. Esto lo podemos convertir mediante factores de conversión a revoluciones, ¿no? Sabemos que una revolución es 2pi radianes, entonces nos sale que ha dado 4.9 revoluciones, prácticamente 5 vueltas hasta detenerse. Esto lo podríamos nuevamente verificar acá en Modelus. Está partiendo desde acá y podríamos hacer el recuento de cuántas vueltas da hasta que se detiene. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y hasta detenerse prácticamente completa la quinta vuelta, lo que nos da acá 4.9 revoluciones. Entonces ahí lo hemos podido verificar, ¿sí? Bien, esto era lo que nos pedía el inciso B, por lo tanto con eso queda resuelto. Pasando al inciso C, nos pide la rapidez tangencial de un punto del borde del disco antes de empezar a frenar. En este caso tenemos los mismos datos que teníamos en el inciso anterior, y como nos está pidiendo la rapidez tangencial, tenemos que elegir ya sea un juego de ecuaciones el juego de ecuaciones lineales o las de relación. En este caso vamos a elegir las de relación porque esta velocidad es la que nos pide hallar, y esta solamente dependería en este caso de la velocidad angular que ya tenemos y del radio. Entonces acá tomamos la ecuación de velocidad igual a velocidad angular por radio. Como nos dice antes de empezar a frenar, está hablando de la velocidad con la que se movía al principio. Esa era de 3.14 y el radio, como nos da de dato, es 0.15 metros. Reemplazando y resolviendo tenemos que la velocidad es de 0.47 metros por segundo. Esto es lo que nos pide en el inciso C, por lo tanto, y con eso quedan resueltos. En el inciso D nos piden varios elementos, empezando por la aceleración centrípeta, la tangencial y total. Como nos está pidiendo aceleraciones, vamos a trabajar con nuestras ecuaciones de aceleraciones. Empezamos con la aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces tomamos la ecuación, ya tenemos la velocidad en el instante inicial, que es la que acabamos de hallar en el inciso anterior, y el radio que nos dan de dato. Reemplazando y resolviendo nos queda que la aceleración centrípeta es 1.48 metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración centrípeta, para que la tengamos más clara, es, como decíamos, la que está apuntando aquí hacia el centro, es este vector grande de acá. Esa es la primera aceleración que nos pide en el inciso D. La siguiente es la aceleración tangencial. Para hallar la aceleración tangencial vamos a trabajar con las ecuaciones de relación, porque la que nos está pidiendo es esta de acá abajo, la aceleración tangencial, y para eso con esta ecuación podríamos hallarla si conocemos la aceleración angular, que ya la tenemos, y el radio, que también nos da de dato. Entonces, reemplazando los datos, aquí tenemos que la aceleración tangencial es de menos 0,024 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para ubicar bien en el dibujo, la aceleración que nos que acabamos de hallar en realidad es esta de acá, ¿no? Es esta chiquita.
Entonces noten la diferencia que hay entre la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Si bien la aceleración centrípeta es 1.48, la tangencial es considerablemente menor, ¿no? Entonces es básicamente la relación que mantenemos entre estas dos acá. Bien, la siguiente que nos pide hallar es la aceleración total. Entonces recurrimos nuevamente a nuestro juego de ecuaciones de aceleración, y la aceleración total, como habíamos dicho al principio, es la suma vectorial de la tangencial más la centrípeta. Entonces aquí reemplazamos estos datos, sacamos raíces a ambos miembros, reemplazamos la aceleración tangencial, la centrípeta, y resolviendo nos sale que la aceleración total es 1.48 metros por segundo al cuadrado. Para determinar la dirección y el sentido de esta aceleración total, trabajamos con la función tangente. La tangente del ángulo es igual a la aceleración tangencial sobre la aceleración centrípeta. Resolviendo, pasando la función tangente como arco tangente hacia el otro lado, tenemos que el ángulo es de 0,93 grados. Con eso habríamos hallado tanto la magnitud como la dirección y sentido de la aceleración total, ¿no? Pero aquí vale la pena hacer un pequeño análisis. Si nos damos cuenta, esta aceleración total tiene el mismo valor de la aceleración centrípeta. Esto se debe básicamente a la diferencia que hay entre la aceleración centrípeta y la tangencial. Veamos esto de forma más clara nuevamente acá en la simulación. Yo voy a generar un nuevo vector acá, y este vector va a tener las medidas de la aceleración centrípeta y también de la aceleración tangencial. Le voy a cambiar la escala en ambos casos para que se pueda visualizar mejor. Bien, y ahí nos quedamos con este que sería nuestro vector resultante, el que acabamos de hallar. Este vector, al igual que los otros, lo voy a adjuntar a la partícula 3 y ahí aparece. Bien, volvamos al principio. Aquí está, el vector que acabo de crear es este vector total, ¿no? Es la suma vectorial de la aceleración tangencial con la aceleración centrípeta. Lo voy a poner de un color que se distinga, un color amarillo, y tal vez hacerlo un poquito más grueso. Bien, como les decía, este vector amarillo es la aceleración total, es la suma vectorial de esta aceleración centrípeta con la aceleración tangencial. Entonces lo que nosotros podemos ver es que como esta de acá es muy pequeña comparada con la aceleración centrípeta, este vector de aceleración centrípeta y total, o sea el verde y el amarillo que estoy mostrando acá, son prácticamente del mismo tamaño. Entonces este vector amarillo puede ser un poquito más grande, pero en una diferencia que casi no se nota. Y el ángulo que nosotros acabamos de hallar acá es 0,93 grados, prácticamente un grado es el ángulo pequeño que se está formando entre estos dos vectores, entre el verde y el amarillo. Entonces básicamente por eso se debe que la aceleración centrípeta y la aceleración total tengan prácticamente el mismo tamaño, ¿no? Bien, con eso habríamos resuelto el inciso D, y con eso quedaría resuelto todo el ejercicio. Como siempre, si tienen alguna duda, no duden en volver a correr el video.